de Camerino Deportivo. Tenemos a Luis Rivera Toledo. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de tener esta oportunidad que ya veníamos amagando que íbamos a tener esta entrevista. Claro. Así que adelante. Hábleme un poquito sobre su trayectoria para los que no lo conocen a usted. Pues mira, yo soy un joven de Camuy hace mucho tiempo. Ya estoy en los 70 y pico. Muy alegre de la vida que he tenido. Tuve una madre que pudo estudiar hasta primer grado y un padre hasta octavo, para que me enseñaron a respetar al ser humano, para que de esa forma me pudieran respetar. Me dieron el apoyo para que estudiara. Después que hiciera eso, podía contar con su respaldo. Y fue un respaldo poco a poco. Mi mamá se hizo una comerciante muy exitosa. Mi padre fue un proveedor toda la vida. Y aquí estamos. Don Luis, le dedicaron el torneo del 2024 a usted en el béisbol AA. ¿Qué significó para usted? En su ciudad de Camuy, se me olvidó. Yo creo que fue un premio más a la lucha de mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo bien deportista. Camuy ama su equipo de béisbol, que comenzó con una historia en el año 1910, cuando aquellos pueblos los más cercanos, en el caso de Camuy, jugaban contra Arecibo, jugaban contra Atillo, los domingos, gente de pueblo que se juntaba, hacían un equipo. En el 1914 aparece nuestro primer equipo con 9 jugadores y sus nombres, gente de nuestro pueblo con apellidos bien comunes en nuestro pueblo. Todavía tienen vástagos, nietos, bisnietos, que descienden de esos que fueron jugadores. En el 1916 aparece nuestro primer equipo con una bandera de Camuy y son 2 fotografías. Y cuando tú tienes un pueblo que tiene 2 fotografías de esos tiempos y todavía en el 2023, como fue el caso de nosotros cuando por primera vez, después de 66 años, conseguimos un campeonato nacional, pues tú le tienes que agradecer a los historiadores, a los periodistas, así como tú, jóvenes, que se dieron a la tarea de querer tanto y enamorarse tanto de un equipo representativo de un pueblo pequeño, a que esa historia se cuente, que esa historia se pueda palpar, que esa historia se pueda leer. Eso nos ha pasado a nosotros, así que me siento muy contento por mí, en el plano personal, pero más porque salió a reducir la historia de nuestro pueblo. Y en nuestro caso, en ese primer equipo de 1957, nuestro jefe fue Gigi Ávila, uno quizás el evangelista de más respeto que ha habido en Puerto Rico, no porque lo diga yo, porque lo demostró en la forma en que se convirtió de maestro a evangelista, y lo que hizo y cómo interpretó la palabra a través de la Biblia, pero siempre con la mente en dar lo que la palabra decía, con una interpretación siempre positiva, y que en los momentos difíciles que iba a pasar un ser humano tenía que hacer una pausa, analizar él mismo qué estaba pasando, porque tú no le puedes estar echando la culpa a todo lo que dice las diferentes religiones. Tú te tienes que mirar primero tú por dentro, para entonces poder actuar a tono con lo que debe ser el ser humano. Un ser humano que ame al prójimo como a sí mismo. Usted estuvo en múltiples facetas, fue árbitro, fue scorer, fue jugador y también fue dirigente, y muchas facetas más en el béisbol. No ha habido mucha gente en este país que ha hecho eso. Hábleme sobre eso un momento. Pues mira, se me hizo fácil porque a los 10 años yo estaba
enñangotado con mi padre en un sector que se llama La Alcantarilla en Camuy, y vino un líder recreativo voluntario, se llamaba Ismael Meña Hernández. Y al verme con una mascota, yo jugaba en un terreno baldío, allí mismo en esa área, el sector puente de Camuy, del barrio Pueblo, y le dijo, ¿tu hijo juega algo? Y le dijo, los padres que siempre mienten en eso, mi hijo las coge todas. Juega, yo jugaba unos batatales. Le dijo, el sábado hay una práctica, estamos tratando de hacer una liga de pequeñas ligas en Camuy, llévalo, que puede aprender mucho y tener una oportunidad. Esa oportunidad me abrió los ojos a una persona que lo que me hizo fue enseñarme en que tenía que respetar el juego, tenía que tratar de jugarlo correctamente, respetar al contrario, y si trabajaba con las destrezas del juego podía tener éxito. No fui nunca el más malo de ninguno de los deportes que participé, y empecé a participar en todo lo que se daba en la escuela. No fui el mejor, pero siempre hacía los varsity, y eso me enseñó a que en la parte académica, si seguía luchando también, lo que me decía mi mamá, si estudias puedes tener éxito, si no estudias vas a tener problemas en la vida. Don Luis, 50 años del movimiento olímpico de Puerto Rico, ¿qué significa eso? Pues mira, yo soy un olímpico porque tuve otra oportunidad en 1964, 2 años antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico, en 1966, conocí a 3 personas a la misma vez. Don Emilio Heike, una autoridad de nuestro deporte, del teatro, de la escritura, Felicio Torregrosa, que en aquel momento era el presidente del comité organizador, y a un mayagüezano de Guayama, Felicio, y a un mayagüezano que se llamaba Joaquín Martínez Cruzet. De esa conversación, y leyendo el periódico que era en aquel entonces El Mundo y el Imparcial, los seguí más que lo que lo hacía. Me pasaba leyendo mucho, siempre me ha encantado leer, y ese gusanito del olimpismo lo viví cuando se dieron los Juegos Centroamericanos del 66, donde por primera vez nosotros nos pusimos los pantalones largos y fuimos anfitrión de una justa centroamericana y del Caribe, dentro de los juegos más antiguos que hay en una región, en un continente. Los Juegos Centroamericanos habían empezado en 1930 en Cuba. Ya ese gusano no lo solté nunca más, seguí estudiando, me hice miembro de federaciones diferentes, tuve la oportunidad de trabajar con don Germán Rico Zampayo y de las autoridades máximas, me hice director, me hice maestro de educación física, me fui a estudiar a NYU, también otro bachillerato, terminé un bachillerato en administración de empresas interamericanas en Puerto Rico, y de ahí, trabajando con diferentes federaciones, fui presidente de la Federación del Atletismo, tuve puestos en la Federación de Béisbol, director del torneo AA juvenil, cogí como candidato a presidente, y aunque no gané, siempre he seguido ayudando a esa federación, y entro al Comité Olímpico en diferentes fases, y hace escasamente un año terminé como miembro de interés público, y cuando vine a contar tengo 50, 55 años en el movimiento olímpico del país. No mucha gente acepta haber perdido, pero usted gratamente sigue ayudando a pesar de haber perdido en ese tiempo. Porque creo que el ser humano, si conoce el deporte y sabe cómo es el deporte, uno gana y uno pierde. Y de las victorias no se gana tanto como de las derrotas. Uno aprende más en las derrotas. En las derrotas hay un análisis de por qué tú perdiste. En la victoria puede ser que el éxtasis de ganar no te deje analizar
por qué tú ganaste, sino que te quedas con esa corona de ese momento. Y yo, como le decía a los estudiantes, vamos a analizar por qué perdimos como conjunto, o vamos a analizar por qué perdiste como atleta individual. Y todavía tengo personas que me ven y me dicen mister, y ese es un premio que lo lleva con orgullo. Sí, lo llevo con mucho orgullo. Y el 2016 fue exaltado al Salón de la Fama puertorriqueño del béisbol. ¿Qué significa? Me escogieron para ser miembro del recinto mortales del béisbol AA de Puerto Rico. Muy honrado. Un par de años antes me habían escogido como miembro del Salón de la Fama del deporte de Río Piedra, cosa que me sorprendió, pero gratamente, porque ya llevaba 40 años trabajando también en San Juan en diferentes áreas, y que un Salón de la Fama como ese me reconociera también. Pues lo que hice fue que dije, concho, a la verdad que yo he cogido más con billón malo, y mira, lo que he hecho también en el área metropolitana. Es a través de todo Puerto Rico que lo reconocen a usted. Y así ha sido, y así es. Y ahora estoy con las celebridades del béisbol AA, una de las ayudando a los más necesitados. Explíqueme un momentito sobre eso, que usted está hablando de las celebridades, y explíquenos sobre la camiseta y qué significa, qué es las celebridades del béisbol para los que no saben. Mira, las celebridades del béisbol es una organización que se funda cuando hay una necesidad de uno de los mejores peloteros en la historia de nuestro béisbol, Alcides Curet, que cayó con una enfermedad de cáncer en aquel entonces, y se reunieron en Aguadilla una serie de peloteros y vinieron con la idea de crear una organización para ayudar a Alcides. Cuando muere Alcides, la misma organización miró para el lado y dijo, espérate, este es un caso de Alcides, no, este es un caso que lo hay en Puerto Rico, y este béisbol está desde 1939, hay otras personas con necesidades. No solamente él. Exacto, y esa organización lo que ha hecho es crecer, esa es una organización de una visión, una misión de misericordia, ayudar a aquellos que más lo necesitan, encamados, personas con enfermedades, otros que no tienen recursos. Pero mira cómo empezó todo esto. Osvaldo Gil, que estuvo 33 años como presidente de la Federación de Béisbol, cogía 5 centavos de lo poco que le sobraba de la entrada del béisbol AA cuando él empezó en la federación en el 1970, hacía un fondo y le ayudaba a pagar los funerales a aquellos que no tenían ni tan siquiera para ser enterrados dignamente. De ahí empezó a ayudar después poquito a poco a otros que tenían algunas enfermedades o le iban a quitar la casa y necesitaban un paguito aquí y allá. Osvaldo, sin darse cuenta, fue la base para después nosotros, ya más desarrollados, ya con el caso de Alcides y otros, fundar esta organización que hoy es muy exitosa. Y hoy celebró su 5ª convención y asamblea en los últimos 12 años. Y lo único que tú tienes que hacer es pagar $10 al año para ser miembro, y ningún dinero. Es para ningún directivo, es para ayudar. Eso es así, no hay nadie que cobre en este momento. Y háblenos sobre... Juan Medina es el presidente. Háblenos sobre las regiones, que usted está en la región de Camuy. Yo estoy en la región, son 12 áreas distribuidas en todo Puerto Rico. Hoy habían cerca de 150 miembros en esa convención. No solamente hay peloteros, hay también personas como Magali Díaz, que estuvo en el baloncesto. Tienes a Magali, la primera mujer escogida al Salón de la Fama del deporte de baloncesto en Puerto Rico. Tienes anotadores, tienes árbitros, tienes apoderados. Tienes fanáticos también. Fanáticos que llevan tantos años, donde llega una petición quizá de su esposa, pueden ayudar a mi esposo. Que siempre ha sido un fiebrú y estuvo con esta directiva, estuvo con este equipo, ayudó a fundar tal, sí, se evalúa y se le ayuda. Bueno, don Luis, un último mensaje para todos
y la gente joven como yo, que mi padre me ha hablado de usted y desde el primer día que lo conocí siempre ha sido un orgullo yo estar con usted. ¿Qué le puede dar a esas personas que no saben de usted pero están ansiosos de conocer más sobre usted y de los demás que han habido antes que usted? Pues mira, el consejo que le voy a dar es el consejo de mirarse en tu trabajo, en tu pasión, en tu amor por el deporte, cómo tú caminas con tu padre y cómo tú te has venido haciendo un profesional de un campo que quizás tú nunca pensaste que iba a estar en ello. Y que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, no importa que un niño, una niña, alguien que te pregunte algo, atiéndelo. Y siempre con respeto. Siempre con respeto y demuéstrale que él es tan importante como tú, que no se crea menos que nadie. Y a lo último le dice, no te quites, sigue estudiando, sigue trabajando, vas por buen camino. Ese es el orgullo que yo siento de esta entrevista que tú me estás haciendo a mí en este momento. Y más todavía, quiero hablar algo personal. Yo vivo agradecido que mi padre me ha hablado de usted y que tenemos una gran amistad a través de los años desde que lo conocí. Y mi gente, recuérdense, ellos están mayores hoy día, pero ellos fueron jóvenes como nosotros. Ellos tienen la experiencia. Escuchen los consejos de ellos como tal, porque a veces nosotros los jóvenes no queremos escuchar los consejos, pero ellos tienen la experiencia, ¿cierto? Y los que están viendo en el video que hay un alambre que parece que estamos en una prisión, estamos en el juego de Añasco. Estamos en el juego de Añasco y de Aguadilla, sentados para que los sonidos que se dan durante el juego no nos impidieran hablar como tú querías. Así que mil gracias, don Luis. Gracias a ti. Se le aprecia siempre. Igualmente.